Hola, bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto SQLite desde Excel. Vamos a ver estos 5 puntos en nuestro formulario de productos. Vamos a continuar dándole funcionalidad. En este capítulo vamos a ver la forma de llenar estos combo box con los datos de una consulta que haremos a la base de datos. He agregado este cuadro, también le vamos a dar funcionalidad. Nos va a obligar a hacer un cambio en nuestro guardado y a modificar nuestra tabla TBL productos. He agregado también un botón para buscar productos. Al momento de escribir una letra o una palabra, nos va a hacer un filtro y al dar un clic en cualquier registro, nos llenará con todos sus datos en cada uno de los campos y nos cargará la imagen correspondiente. En este capítulo vamos a ver esos temas y otros que vienen acompañado con estas opciones. Vamos a ir a nuestra primera opción o nuestro primer punto, que es llenar combo box mediante una consulta a SQLite. Perdón. Vamos a dar doble clic en este campo productos en esta opción para que se nos abra en lo que hemos ya venido trabajando. He agregado estas tres consultas o estos tres procedimientos para llenar el combo box categoría, el combo box marca y el combo box impuesto. Vamos a irnos a la primera, las otras dos son idénticas, lo único que cambia son el nombre del combo box y el nombre del campo o columna que haremos la consulta a la base de datos. Esta es la consulta que haremos a la base de datos. Si copiamos esta consulta y si nos vamos a nuestro DB Browser, aquí podemos hacer esa consulta. Dice Select Distinct y el nombre de nuestro campo o de nuestra columna. Si abrimos nuestra tabla TBL producto, aquí vemos todos los registros que tengo hasta ahora y por acá encontramos la columna categoría. Son todas estas categorías que tenemos capturadas. Algunas de ellas están repetidas y conforme vayamos capturando más productos, van a haber muchas repetidas. Entonces, para que esa columna, esa consulta nos permita llenar nuestro combo box con datos únicos, este comando distinct es el que nos va a servir para que únicamente nos traiga los datos únicos de esa columna, de la columna categoría. Vamos a ejecutar esta consulta y aquí vemos todos los datos que vamos a poder cargar a nuestro combo box. Y como podemos ver, aquí no tenemos datos repetidos. Por ejemplo, tecnología la tenemos dos veces. De esta forma, aunque tengamos 2, 3, 10 o 100 repetidos, con esta consulta únicamente vamos a obtener datos únicos. Y esta es la que vamos a ejecutar en nuestra consulta directa a la base de datos. Una vez que tengamos esa tabla llena con esos datos que acabamos de visualizar, vamos a hacer un recorrido y con esta línea de código vamos a poner una condición de que si el campo 0, pues 0 porque únicamente estamos consultando un solo dato, es decir, el dato categoría. En la consulta vamos a obtener únicamente datos únicos, pero es probable de que la consulta nos traigan estos datos vacíos. Por lo tanto, esta línea de código nos va a permitir que si encuentra un registro vacío, que no lo cargue al combo box. Caso contrario, si el dato
no está vacío, nos cargará en el combo box CMB categoría, agregará ese registro y así sucesivamente hará un bucle, un ciclo, como un ciclo for, pero lo estamos haciendo con un do while. Cargará cada uno de esos datos en este combo box. Lo mismo hará con los otros dos combo box, el de marca y el de impuesto, que son los que vamos a tenerlos aquí. Busca marca y busca impuesto. Aquí tenemos esa consulta. Únicamente vamos a cambiar el nombre de la columna. En este caso es marca y el nombre de nuestro combo box. Igual aquí ordenado por marca. Esto de order es para que lo ordene en alfabético y cuando despleguemos ese combo box nos lo presente ordenado de forma alfabética. Lo mismo haremos con el impuesto. Haremos referencia a nuestra columna impuesto ordenado por impuesto y a nuestro combo box para cargar esos impuestos encontrados. El siguiente punto, que es bienes y servicio, nos va a obligar a modificar nuestra tabla. Vamos a agregar un campo que se llame tipo. En el formulario encontramos este cuadrito. En, en todo negocio ofrece bienes y servicios. Bienes serán todos los productos que son tangibles, como lo hemos estado viendo en este proyecto. Por ejemplo, eh, un disco duro, un litro de aceite o cualquier otro producto es un bien. Por lo tanto, si otorgamos servicios que son intangibles, no se pueden eh, cuantificar como un producto, pero será importante que registremos esos servicios. Por lo tanto, estoy haciendo esa clasificación. Aquí tenemos dos radio button. Esos nos va a obligar que al momento de guardar, en la opción guarda producto, he agregado estas 4 líneas de código que dependiendo del que tengamos seleccionado, aquí tengo OPB prod y OPB serv, que es servicios. Eh, en la, eh, en el campo que he agregado, en la columna tipo, agregaré el nombre producto cuando esté seleccionado el primero, el de productos, y cuando esté seleccionado el segundo, vamos a guardar el nombre de servicio. Vamos a irnos a nuestra tabla. Aquí vemos que está un campo agregado que se llama tipo. Este campo lo agregaremos dando clic derecho en nuestra tabla TBL producto y en esta opción de modificar tabla. Aquí yo ya lo he hecho, he agregado este que se llama tipo. Con este que se llama add, con este botón, agregamos, le escribimos el nombre y lo he movido hacia arriba a manera de que quede en el segundo. Yo este lo voy a eliminar porque no lo voy a ocupar. Bueno, simplemente le voy a dar cancelar. De esa forma vamos a agregar ese campo para que cuando hagamos nuestro guardado identifique cuál de ellos está seleccionado. Y también es importante que aquí agreguemos si alguno de ellos no está seleccionado. Vamos a abrir el formulario. Por default se presenta vacío, ninguno está seleccionado. Voy a agregar eh, el nombre de cada uno de ellos para que atrapemos esa
esa situación. Si alguno de ellos no está seleccionado, voy a copiar este primero y voy a borrar todo esto. Le voy a decir que aquí tenemos una propiedad value, que es la que vemos en este tercer punto. Estos dos puntos de agregar y modificar la opción guardar van relacionados. Eh, Aquí estamos viendo esa propiedad. Le vamos a decir que si es igual a falso or el otro radio button que es opbserv. Si cualquiera de los dos está en falso su propiedad value, le mostraremos un mensaje al usuario. Seleccione un tipo de producto o servicio para que no permitamos guardar si no tiene seleccionado alguno de ellos. En el punto número 4 vamos a ver la funcionalidad del botón guardar, perdón, del botón buscar productos. Vamos a hacer uso de un list box que nos va a permitir ocultar o mostrar y redimensionar dependiendo si tiene datos o no tiene datos. Aquí he agregado este list box que he nombrado LST busca prod. Este es el que vamos a ocultar o vamos a redimensionar. En su propiedad visible lo tengo como falso y en su propiedad height lo tengo de 3, por eso se ve pequeñito. A manera de que cuando demos un clic, escribamos un dato y demos un clic en este botón, va a hacer lo siguiente. Aquí van a encontrar estos comentarios de lo que hace cada parte del código. En el primero, si el campo está vacío, no hará nada, ni siquiera nos mandará un mensaje, simplemente va a detener el procedimiento. Le estamos diciendo de que si el campo txt producto, que es este, no haga nada y se salga del procedimiento. En la siguiente, eh, lo que hará es buscar producto, se irá a este procedimiento que se llama busca producto. Haremos una consulta con este código. Dice select from tbl productos where nombre, porque es el nombre que nos interesa. Este like ya lo comentamos en el capítulo anterior. Se parece, vamos a traducirlo como que si se parece a lo que tenemos escrito en nuestro campo, acompañado de este símbolo. Es decir, que si escribimos una letra o una palabra, si se parece, empezará a llenar con este ciclo en nuestro list box todas las coincidencias que encuentre. Y posteriormente va a validar, dice, valida si el listbox tiene registros. Es decir, que si encuentra coincidencias, haremos lo que tiene estas líneas de código. Aquí le estamos diciendo de que si el listbox tiene más de 0, o sea, es mayor a 0, que tenga registros, lo pondremos visible. Lo pondremos visible con su propiedad
visible igual a true, igual a verdadero, y lo vamos a redimensionar de un tamaño de 100 en su propiedad height. Recordemos que lo tenemos con su propiedad height de 3. Entonces, al tener registros, este listbox se va a redimensionar de un tamaño de 100. En caso de que no encuentre ninguna coincidencia, ejecutará estas 3 líneas de código. En caso de que esté visible, lo pondrá en falso. El list, estamos hablando del listbox. Y su propiedad head lo pondrá de 2 o 3, como lo tenemos originalmente. Y mostraremos un mensaje al usuario que no se encontraron coincidencias. Eso es lo que hará este botón buscar. Y en el tercer, cuarto, quinto punto, perdón, el botón limpiar, que ya lo tenemos dibujado, pero no le habíamos dado funcionalidad. Si recordamos en nuestro botón guardar, al final estamos llamando a un procedimiento de limpiar producto, es decir, que limpia todos estos campos. Por lo tanto, al botón limpiar únicamente vamos a llamar a ese procedimiento que ya está hecho. Es lo único que vamos a agregar en este botón, en el evento clic de ese botón. Vamos a ver en ejecución y a comentar todo lo que hemos explicado en estos códigos. Tenemos el formulario, lo que ya hemos visto al principio, que mediante la consulta llenamos todos los datos en los combo box, en estos 3 que tenemos en el formulario, y lo observamos que no están repetidos, que son datos únicos, y además está en orden alfabético, que es lo que hace la consulta, lo que comentamos. Igual este combo box marca eh, todos los datos sin repetidos y ordenado en alfabético. Y en nuestro combo box impuesto lo que está haciendo es eh, mostrar los dos encontrados, el impuesto 0 y el impuesto de 16. Si tenemos otro, lo mostrará. Lo que le comentaba, si aquí agregamos una categoría nueva, esa consulta nos va a permitir mostrarla porque es una consulta directa a la base de datos en ese campo o en esa columna, categoría, perdón. Ok, en este botón consultar o buscar producto, vamos a cerrar el formulario, vamos a regresar a nuestro botón. Aquí tenemos nuestro botón al hacer clic. Entonces, si encontramos productos o coincidencias, vamos a tener visible este list box. Ahora, cuando tenemos desplegado todas las coincidencias y al seleccionar un registro de ese list box, en ese evento, o sea, al dar clic se ejecuta este evento. Aquí también van a encontrar eh, comentarios de lo que hace cada parte del código. En el primero, pues pone en el text box el producto seleccionado. Es decir, que cuando demos clic en este listbox va a poner el nombre en este campo. Eso es lo que dice la primera línea esta. En el segundo vamos a llamar a un procedimiento para buscar todos los datos de ese producto seleccionado. Vamos a irnos a ese procedimiento y vemos aquí la consulta. Todas estas consultas son muy parecidas a las que hemos estado haciendo. Dice select todo. Aquí sí necesitamos todos los datos de la tabla.
¿De qué tabla? Pues de la tabla TBL productos, donde el nombre sea igual, aquí ya no es like, ya es igual a lo que tenemos en el campo TXT producto, porque ahora sí ya lo tenemos lleno, ya tenemos en este campo el nombre completo de nuestro producto que hemos seleccionado. Y con este ciclo vamos a llenar todos los campos restantes, como es el TXT ID, el precio de venta, la categoría, la marca, etcétera. Y aquí encontramos nuevamente esa condición que vimos hace rato de que si el campo 8 o la columna 8 de nuestra tabla TBL producto, vamos a contar, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este nos va a permitir que, dependiendo del contenido que tenga, en ese caso todos son producto. Si ese campo tiene producto, vamos a seleccionar nuestro radio button prod, que es producto, y le vamos a poner esta propiedad en verdadero. Es decir, que cuando seleccionemos el producto, se va a mostrar habilitado o seleccionado este radio button. Si se tratara de un servicio, en esa condición lo haríamos, en esa que vemos aquí. Con eso vamos a llenar nuestros datos en todos estos campos. Vamos a regresar a nuestro procedimiento. Vamos a cerrar este también. Y es este que estábamos viendo en el procedimiento buscar. Posteriormente vamos a ocultar, a redimensionar y a limpiar nuestro list box. Este que lo tenemos desplegado con todos los datos de las coincidencias. Lo vamos a poner en su propiedad visible igual a falso, es decir, lo vamos a ocultar. Lo vamos a redimensionar con su propiedad height a 2 y vamos a limpiar todas las coincidencias que tiene ese list box. Posteriormente vamos a buscar la imagen de ese producto seleccionado. Lo vamos a hacer con estas líneas de código. Es muy parecida a este código al que tenemos cuando cargamos una imagen. Lo vimos en capítulos anteriores. Igual vamos a buscar la ruta donde lo tenemos guardado y con el nombre de este campo TXTID es como vamos a buscar en la carpeta IMG y con estas dos líneas de código lo vamos a mostrar en este picture box. Aquí he hecho una modificación. Si observan esta línea de código la dejé comentada, que es como lo teníamos en el anterior cuando cargábamos la imagen de ese producto. Como aquí ya tenemos una variable que se lleva toda la ruta de nuestra ubicación de las imágenes, en este comando lo add picture, únicamente estoy dejando dentro el nombre de esta variable. Si observamos, aquí tenemos ese mismo comando, pero hacemos referencia de toda la ruta. Entonces no tiene ningún sentido. Únicamente estoy poniendo dentro de paréntesis esta variable que ya traemos con todos los datos de la ruta y el nombre de nuestra imagen. Vamos a verlo en ejecución. Vamos a correrlo nuevamente. Vamos a buscar, por ejemplo, si queremos buscar, vamos a escribir esta palabra o las primeras letras
y encuentra dos coincidencias. Al dar un clic en cualquiera de ellas, se oculta, se redimensiona, muestra todos los datos disponibles y muestra la imagen correspondiente a ese producto. Y en este cuadro muestra el tipo, que en este caso es producto. Eso es lo que tenemos en este capítulo. En el siguiente nos falta todavía ver la opción de modificar y la opción de eliminar. Así que gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.